Muy buenos días a todos, los hermanos y hermanas y amigos, amigas que nos vayan a mirar a través de esta página, a través de la cual cada día les transmitimos mensaje de la palabra de Dios. Y en esta madrugada, una vez más, estamos aquí para compartirles algo más de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es abundante y por ahora, la palabra de Dios no escasea. La palabra de Dios está ahí para alimentarnos, para aconsejarnos, para instruirnos, para ayudarnos. En esta madrugada, amados hermanos, hermanas, yo les quiero compartir un mensaje que he titulado de la siguiente manera: despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. Para esto yo quiero leer para ustedes la palabra de Dios ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Por cierto, un texto un tanto conocido, creo que de muchos o de una buena mayoría. Efesios capítulo 5, versículo 14, que dice de la siguiente manera: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amados hermanos y hermanas, amigos, amigas en el mundo entero, todo el mundo, todos los seres humanos parecen estar plenamente vivos porque se mueven de un lado a otro, de aquí para allá, parecen todos los seres humanos estar en suma actividad. Parecen todos los seres humanos estar ocupados. Parecen estar sumamente haciendo algo. Y hablando humanamente, físicamente, el ser humano sí está en actividad, está en movimiento, está haciendo muchas cosas. Pero cuando yo les hablo de que despertemos espiritualmente y de que nos levantemos a la orden de Dios, no me estoy refiriendo a lo físico, sino a lo espiritual, porque el mundo entero se mueve humanamente, materialmente y físicamente, parece estar en actividad, parece estar ocupado, parece no estar distraído, pero espiritualmente, triste y lamentablemente, la humanidad, y casi en su mayoría, muchos están dormidos espiritualmente y algunos han llegado hasta estar muertos espiritualmente. Y esto es algo de verdad que debería de preocuparnos
a todos los seres humanos y aún a todos los cristianos, porque la verdad que cuando nosotros dormimos físicamente, parecemos quedar desconectados de todo lo que acontece y pasa y sucede a nuestro alrededor. Pueden pasar muchas cosas y no nos damos cuenta. Pueden hablarnos y no escuchamos a nadie. Podemos estar en peligro y ni cuenta nos damos de que estamos en peligro. Pues así exactamente el sueño espiritual nos priva de escuchar a Dios. El sueño espiritual nos hace estar inconscientes cuando Dios habla, cuando Dios hace una y otra cosa para alertarnos, para apercibirnos, para mostrarnos los peligros que podemos encontrarnos si no seguimos el consejo de Dios. El apóstol Pablo a los Efesios les dijo: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es una exhortación a despertar. Es una exhortación a levantarse. ¿Acaso los efesios estaban dormidos físicamente? A lo mejor y dormían por las noches, normalmente como usted y yo. Pero sobre el día sin duda estaban despiertos, haciendo todas sus actividades diarias, materiales, terrenales, humanas. Pero aquí el apóstol Pablo de igual manera no está refiriendo al sueño físico, ni a estar acostados o sentados físicamente. Aquí está hablando espiritualmente. Les dice: despiértense, ustedes que duermen, y levántense de entre los muertos, y les alumbrará Cristo. Sin duda, muchos de los efesios, y no todos, estaban espiritualmente sumamente distraídos, estaban sumamente totalmente ajenos a la voluntad de Dios, al llamado de Dios, a la palabra de Dios, a la comunión con Dios, a la relación con Dios. Tal vez hacían algo que los involucraba en lo de Dios, pero la verdad es que no estaban absolutamente bien despiertos y alertas y a la expectativa espiritualmente. Por eso les dice: despiértense ustedes que duermen, y levántense de entre los muertos, y les alumbrará Cristo. Hoy este mensaje ya no es para los efesios. Hoy este mensaje es para usted y para mí, para todos los seres humanos, y de especial manera para todos los cristianos que habemos a lo ancho y a lo largo del mundo entero. No nos debemos conformar a decirnos cristianos, ni nos debemos conformar a pertenecer a esta o esta iglesia. Debemos de asegurarnos de estar completamente bien despiertos espiritualmente y estar completamente de pie espiritualmente. Porque si no estamos despiertos espiritualmente, y si no estamos bien de pie espiritualmente, entonces para usted y para mí es esta exhortación de Dios
a través del apóstol Pablo, que quedó escrita aquí en la palabra de Dios. Y hoy el tema que le he puesto a este mensaje: despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. En esta parte que hemos dado lectura encontramos, yo lo entiendo y lo veo como una orden. Si usted quiere se puede quedar sentado, si usted quiere se puede quedar acostado, si usted quiere puede seguir durmiendo. Pero si usted quiere quedarse sentado, acostado y durmiendo, no tenga la esperanza de que le va a alumbrar Dios, de que usted va a tener los beneficios de Dios, de que usted va a poder acabar con Dios. No. Para esto usted tiene que despertar y levantarse, pero ya, urgentemente. El apóstol Pablo, por ahí en su carta a los Romanos, el capítulo 3, el versículo 11, el apóstol Pablo les dice a los romanos: y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora no está más cerca de nuestra salud que cuando creímos. También ahí el apóstol Pablo a los romanos le está diciendo: miren bien el tiempo que estamos viviendo. Miren a su alrededor las cosas que están pasando y aconteciendo. Mire, si eso hizo el apóstol Pablo hace más o menos como unos 2000 años atrás, ¿qué no debemos decirnos entre nosotros, unos a los otros, exhortándonos a levantarnos urgentemente, a dejar todo sueño espiritual, a dejar toda desidia, toda indiferencia, a dejar la mediocridad, a dejar toda anemia espiritual, a dejar toda flojera espiritual? Y hoy más que nunca deberíamos estar buscando a Dios con ahínco, con esmero, con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra salud, nuestra salvación, nuestra redención está a punto de efectuarse completamente y de hacérsenos una completa y plena realidad. Por ahora la salvación la tenemos por la fe. Por ahora la vida eterna la tenemos por la fe. Hablamos del cielo y de lo grande y lindo y maravilloso que ha de ser por la fe. Pero puede que esté muy cerca de que todo esto que hablamos ahora, porque lo hemos leído en la palabra de Dios, puede que esté a punto de hacérsenos toda una realidad. Es importante que usted y yo pensemos seriamente y que veamos cuán urgente es de que despertemos espiritualmente y que nos levantemos a la orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Ya deja de estar durmiendo espiritualmente. Ya deja de vivir esa vida raquítica de oración. Ya deja de vivir esa vida raquítica de ayuno. Ya deja de vivir esa vida raquítica de escudriñar la palabra de Dios. Ya deja esa vida raquítica de reunirte en la iglesia con los hermanos. Ya dejemos esa negligencia espiritual y apercibámonos, porque nuestra redención, porque nuestra salvación está a punto de hacérsenos realidad. Pero si usted no se levanta, si usted no despierta y no se levanta, se va a enterar de que a muchos se les hizo realidad, pero a usted se le fue de las manos como agua. Y Dios no quiere que eso pase con usted y conmigo. Dios quiere que usted, lo que ha conocido y que hasta
ha creído, quiere que a usted y a mí se nos haga toda una realidad. Si usted ha pensado en ir al cielo, Dios quiere que usted en realidad vaya al cielo. Si usted ha pensado y anhelado querer ver a Dios, Dios quiere que en realidad usted lo logre ver y estar con Él y gozar de todas sus bendiciones para siempre en plenitud en el reino de los cielos. Pero si usted y yo no nos levantamos en verdad espiritualmente, pudiera ser que esto esté muy lejos de hacérsenos realidad. A muchos se les hará realidad, pero pudiera ser que a usted y a mí no se nos haga realidad. Se queda solamente en querer, en saber, en conocer, pero no pasemos de ahí. Dios quiere que lo que ya conocemos, que lo que ya sabemos, que lo que ya decimos creer, porque lo hemos leído en la palabra de Dios, estas promesas que son fieles y verdaderas porque son de Dios, a usted y a mí se nos hagan toda una realidad. Que las experimentemos en vivo y a todo color, cumplidas en nosotros las promesas de Dios para todos aquellos que le aman y que le busquen en verdad. Hermanos, hermanas, aún amigos y amigas que nos miran a lo largo y ancho del mundo entero, les instamos, les exhortamos a que despertemos, que dejemos ese sueño profundo, que nos dejemos despertar por Dios. Dios está haciendo hasta lo último por despertarnos. Y si no despertamos a la orden de Dios, vamos a perderlo todo. Si no nos levantamos a la orden de Dios, vamos a perderlo todo. Y de nada nos va a servir tener muchos años en el evangelio, en el cristianismo, hasta llevando a cabo algún ministerio en la iglesia. Si no nos levantamos plenamente y aseguramos una real e íntima comunión con Dios, una buena relación con Dios, si no nos enamoramos de Dios de verdad, ni pasamos el tiempo suficiente y necesario con Él, entonces nada de lo que hemos conocido, hablado y que decimos creer se nos hará realidad. Por eso es urgente que nos examinemos. Si estamos despiertos, mantengámonos despiertos en actividad y movimiento espiritualmente. Si estamos de pie, mantengámonos de pie bien vestidos de la armadura de Dios. Pero si examinándonos nos encontraremos con que estamos dormidos o medios dormidos, es tiempo de espantarnos ese sueño en el nombre de Jesucristo. Y es tiempo de dejar esa flojera espiritual. Dijo el apóstol Pablo, ahí en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11, dijo, en el cuidado no perezosos. Mire, esta es la exhortación. Dejemos la pereza espiritual. En el cuidado no perezosos y ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Es urgente que usted y yo estemos totalmente ardientes en el espíritu y sirviendo al Señor. ¿Sirviéndole en qué? Hay muchas formas de servir a Dios, pero hay algo muy importante. Sirviéndole en oración, en ayuno, principalmente en eso, predicando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios. Y luego cuántas otras cosas más que también se pueden y deben hacerse en la obra de Dios. Pero principalmente eso que les he mencionado.
El tiempo se nos está acabando y terminando. Debiéramos aprovecharlo a lo máximo en todo, pero principalmente en lo vital y principal como lo es una vida de intimidad con Dios, una vida de mucha y buena oración, una vida entregada totalmente espiritualmente cuerpo a Dios, una vida totalmente rendida a Dios, una vida de buena comunión con Dios, de buena relación con Dios. Una vida invertida en la verdadera y real obra de Dios. Una vida que la invirtamos todo nuestro tiempo en lo más que podamos en Dios. Primero en Dios. Invirtamos nuestra vida y tiempo primero en Dios y luego en la obra de Dios. Primero invirtámonos en Dios y enseguida en la obra de Dios. Cuando hablo de invertirnos en Dios es de pasar el tiempo mayor posible con Él, estar con Él, prestar la atención de vida a Dios. Y después de darle la atención de vida a Dios, ahora sí ir a hacer la obra de Dios que Él nos está encargando llevar a cabo mientras estamos en esta tierra. Amados hermanos, hermanas, despertemos espiritualmente y levantémonos urgentemente a la orden de Dios. Dios está hablando y cada día habla más fuerte. Veamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todo eso que está pasando. Esas cosas terribles que pasan a lo largo y ancho del mundo. Que a veces hasta causan cierto miedo, temor. Eso es la voz de Dios diciéndonos: despiértate espiritualmente y levántate ya. Ya. Porque la oportunidad se acaba. El tiempo se acaba. Y el llamado de Dios pudiera ser el último el día de hoy. Hermanos, hermanas, despertémonos, despertemos y levantémonos a la orden de Dios. Despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. Quiero leer otra parte de la palabra de Dios. Ahí en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículos 20. Jueces, capítulo 16, versículo 20. He titulado este mensaje: despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. Y mire lo que ahora quiero que usted lea conmigo, si tiene a su alcance la Biblia. Jueces capítulo 16, versículo 20 y 21. Jueces capítulo 16, versículos 20 y 21. Dice así: y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Mas los filisteos echaron mano de él y sacaronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas en el mundo entero, despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. Porque si usted y yo no despertamos espiritualmente a la orden de Dios y no nos levantamos espiritualmente a la orden de Dios, si le damos rienda suelta al sueño espiritual y seguimos dormidos espiritualmente sin tratar por lo menos de despertar o despertarnos del sueño, después de que Dios llevó a cabo muchos intentos para despertarnos y usted y yo
al no haber despertado, aun cuando Dios habló e hizo tantas cosas para espantarnos el sueño y despertarnos y que nos levantásemos, y si nosotros no pusimos de nuestra parte, ni despertamos ni nos levantamos, alguien más sí nos va a despertar. Pero ya va a ser demasiado tarde, y para enfrentar la consecuencia de haberse quedado dormido espiritualmente y de no tratar de hacer caso a la orden de Dios, de despertarnos a tiempo espiritualmente y de levantarnos a tiempo espiritualmente. En esta parte escritural encontramos la historia de un hombre llamado Samson, una historia muy conocida. ¿Quién no conoce esta historia? Creo que en su mayoría conocemos esta historia. Bueno, no le voy a explicar todo porque me llevaría demasiado tiempo, pero algo que sí quiero resaltar y recalcar en esta madrugada es que Samson era un hombre escogido por Dios. Era un hombre que Dios lo había destinado para salvar a Israel. Pero este hombre, aun cuando logró muchas hazañas, en nombre de Dios y por el Espíritu Santo de Dios en su vida, cayó en descuido. Se dejó llevar por los deseos de su carne. Y al caer en descuido, cayó en las trampas del enemigo. Cayó en las trampas de su propio enemigo. Cuidado con el descuido espiritual. Y déjeme decirle que hay alguien por ahora que está muy interesado en que usted se duerma, se quede dormido y que nunca despierte a la orden de Dios. Y este es el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo. En esta parte escritural encontramos a este hombre llamado Samson, casi al final de sus días, de su vida, después de tantas hazañas y de poder haberles hecho la guerra a los filisteos, sus enemigos, y de haberlos humillado tantas veces. Triste y lamentablemente, por su descuido, cambiaron los papeles. No lo pudieron dominar por la fuerza, porque Sansón se caracterizó como el hombre más fuerte de aquellos tiempos. Tenía una fuerza sobrenatural, que no era de él, sino que venía de Dios a su vida. Pero este cayó en la autoconfianza. Dios había dicho que sobre su cabello nunca pasara navaja. Por decirlo, nunca tendría que rasurarse el cabello. Y esto lo mantuvo por mucho tiempo. Por la fuerza no lo pudieron tomar preso los enemigos, los filisteos. Pero al no poderlo tomar por ese lado, al no poderlo cautivar, al no poderlo apresar por ese lado, los enemigos buscaron otra estrategia y encontraron otra estrategia. Este hombre llamado Samson era muy atraído por las mujeres filisteas. Los filisteos se dieron cuenta que su debilidad de Samson era las mujeres filisteas, que aunque eran mujeres, no dejaban de ser sus enemigos. Y fue por ahí donde empezaron a trabajar. Primero se enamoró de una filistea. Y bueno, esto pasó. Pero más adelante
se enamoró de otra filistea. Esta fue llamada Dalila, una mujer astuta, una mujer que se dejó inducir por los filisteos, enemigos acérrimos de Samsón. Cuando los filisteos se dieron cuenta que Samsón estaba enamorado de Dalila, fueron a ella y le ofrecieron mucho dinero y le dijeron: te vamos a dar tanto dinero, pero haz que Samsón te revele en qué consiste su fuerza y cómo podemos dominarlo. Y mire que Dalila aceptó la oferta, aceptó el negocio, porque sin duda le convenía el negocio. Y aunque parecía que amaba a Samsón, la avaricia y la traición eran más grandes que el supuesto amor que parece que Dalila le tenía a Samsón. Por eso mucho cuidado tengamos. Si el diablo no nos hace caer por un lado, él va a tratar de hacernos caer por otro lado. Él conoce nuestro lado débil y por ahí va a querer darnos y por ahí va a querer hacernos caer. Pero seamos sumamente cuidadosos y metámonos mucho con Dios para que Dios mismo nos refuerce espiritualmente. Amados hermanos, hermanas, Samsón, como decimos por ahí, triste lamentablemente cayó redondito. Por un tiempo le estuvo mintiendo a Dalila y no le dijo la verdad acerca de en qué consistía su fuerza, pero le importunó tanto Dalila a Samsón que al final acabó revelándole su secreto. Y cuando le reveló su secreto, Dalila aprovechó la oportunidad. Samsón ya había caído en la trampa. Ahora solo quedaba que lo durmieran, que lo anestesiaran de una vez, para que no sintiera, porque aun cuando ya había revelado su secreto, aún la fuerza estaba con él. Podía defenderse, todavía podía manotear, todavía podía defenderse. Para el enemigo poderse aprovechar de él y apresarlo y cautivarlo, la estrategia era que tenían que dormirlo. Y Dalila continuó con el proceso. Era una buena aliada de los enemigos de Samsón. Y miren que de Samsón se durmió en los brazos de su propia enemiga, de quien lo había de traicionar terriblemente. Dice la palabra de Dios que Dalila, bueno, más bien lo vamos a leer, dice la palabra del Señor, el versículo 18. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero. Y miren lo que más hizo Dalila. Llamó a los filisteos para que tomasen preso a Samsón. Dice el versículo 19: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamando a un hombre, después de que ya se había dormido, dice, rapóle 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y mire, Dalila lo durmió, pero en un sueño profundo. Eso es el trabajo del enemigo, dormirnos en un sueño profundo para que no despertemos a ninguna de las alertas y órdenes de Dios de despertarnos, de levantarnos. Pero después de que el enemigo hace todo su trabajo para cautivarnos, para apresarnos, para hacernos todo lo que él quiera, ahora sí él viene a despertarnos, pero ya
plenamente en sus garras. Por eso mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Por el momento parece que no pasa nada, parece que todo está bien y parece que todos somos iguales. Pero mire lo que dice el versículo 20. Y díjole: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, miren, aquí ya despertó. Dice la palabra de Dios. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Sansón se había quedado sin esa fuerza de Dios que había en él, porque había despreciado y tenido en poco el obedecer el mandamiento que Dios le había dado. Reveló su secreto. Fue un terrible, grave error que él cometió. Después se dejó dormir profundamente. Dalila hasta lo de haber acariciado, lo de haber apapachado, bueno, a modo de que él se durmiera, y lo durmió profundamente. Le cortaron el cabello y él ni cuenta. No sé, pero yo trato de figurar el cabello largo de Sansón con la oración en la vida del cristiano. El diablo prefiere que usted esté durmiendo y no esté usted orando. El diablo prefiere a usted ocuparlo en tantas cosas, en tantos quehaceres, en tantos trabajos, en tantas diversiones, en tantos deleites, en las redes sociales. Bueno, en cuántas cosas el enemigo está tratando a usted de dormirlo, ocupándolo en todo, a modo que a usted no le quede tiempo para buscar a Dios y para estar en oración y tener intimidad con Dios. El diablo está tratando de quitarle todo lo que a usted Dios le ha dado. El enemigo de nuestras almas está tratando de quitarle a usted toda la fuerza y el poder que de Dios usted ya pudiera haber recibido y que pudiera ser que hasta ahora todavía lo tenga. Usted debe de tomar cartas en el asunto. Debemos tomar cartas en este asunto. Usted debe de tratar de oír la voz de Dios que le está diciendo: despiértate y levántate, despiértate y mira todo lo que el diablo está tramando contra ti. Despiértate y levántate, porque mira el diablo todo lo que está planeando contra ti. Ya te quitó algo, te quiere quitar todo. Dice Dios: despiértate, levántate, acciona, defiende lo poco que todavía te queda. Y lo que te ha quitado, aún yo te lo puedo reponer. Pero dice: despiértate, levántate, urgentemente, espiritualmente. Pero triste y lamentablemente, como el diablo a muchos los ha dormido tan profundamente, así como Dalila durmió a Sansón. Dios habla, hace, trata de llamar nuestra atención, y muchos en su sueño profundo no despiertan. Pero Dios hoy una vez más está hablando, y cada día habla más fuerte, con la intención de despertarnos a todos de ese sueño profundo, para que el diablo no nos robe todo lo que Dios nos ha dado. Por eso, hermanos, hermanas, despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. Porque si no despertamos a la orden de Dios, si no despertamos a todas esas cosas que Dios está haciendo para despertarnos, si no despertamos ante todo eso que Dios está haciendo para que nosotros despertemos, va a llegar un momento que el mismo diablo nos va a despertar.
Pero cuando cuando Él ya vaya a despertarnos, es porque ya nos tiene bien atrapados, bien encadenados, bien distanciados de Dios. Nada de oración, nada de ayuno, nada de palabra de Dios, nada de comunión con Dios, nada de relación con Dios, ni nada de relación y comunión con la iglesia, con los hermanos. Es lo que trama Satanás. Mire lo que dice el versículo 20. Y díjole Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Ya era demasiado tarde. Había dejado que sus enemigos le quitaran todo, y se lo quitaron. No desaprovecharon la oportunidad. En tanto tiempo nunca le pudieron quitar lo que le querían quitar, nunca le pudieron apresar, nunca le pudieron tomar cautivo. Y mire, en un momento, en un instante, en un breve tiempo de sumo descuido y de sueño profundo, le quitaron todo. Y después lo despertaron cuando ya no tenía nada, cuando ya no podía defenderse. Él pensó que aún se podía defender, él pensó que todavía podía salirse con la suya, pero ya no fue como las veces pasadas. Lo había perdido todo. Y así puede pasar con usted y conmigo, si no despertamos a tiempo espiritualmente a la orden de Dios, y si no nos levantamos a tiempo espiritualmente a la orden de Dios. Por eso tratemos de despertar. Dejémonos despertar por Dios. Porque si no despertamos a la orden de Dios, un día el diablo nos va a despertar cuando ya nos tenga totalmente cautivos. Y posiblemente hasta en el infierno, donde nadie podrá salir. Pero Dios hoy está hablando cada día más fuerte. Y de muchas otras maneras tratando de despertarnos. Para que todavía logremos algo. Todavía podemos lograr mucho. Todavía podemos lograr lo más importante, la salvación de nuestras almas, la vida eterna para nuestras almas. Mire lo que le sucedió a Samsón después de que fue despertado por su mismo enemigo, por Dalila y sus enemigos. Sus mismos enemigos lo despertaron, pero ya despojado de todo, ya sin poder, ya sin fuerza, sin nada que pudiera servir en defensa de él. Dice aquí: mas los filisteos echaron mano de él y sacaronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ahora sí, lo tenían los enemigos a su antojo, a su mando, a lo que ellos querían. Y Samsón ya no podía defenderse. Yo no sé la condición de usted, hermano, hermana, amigo, amiga, pero aún usted tiene vida y tiene oportunidad y posiblemente todavía tenga cómo defenderse. Todavía usted puede retomar la oración y esto puede ayudarle a defenderse. Todavía puede retomar el ayuno y esto puede ayudar a usted a defenderse del enemigo. Puede retomar la palabra de Dios y esto puede ayudar a defenderse del enemigo. Puede retomar la comunión con Dios. Y sin duda esto le ayuda mucho para defenderse del enemigo. Puede relacionarse con Dios. Y todavía Dios puede defenderlo del enemigo. No desaproveche esta oportunidad, este llamado. Es urgente que despertemos completamente. Nos espantemos totalmente del sueño espiritual. Nos levantemos espiritualmente. Y nos vistamos aún de la armadura. Todavía podemos hacerlo. Vistámonos pues de la armadura de Dios para que resistamos ante la batalla contra el enemigo. Y podamos ganar esa batalla, esa guerra. Hermanos, hermanas, despertemos espiritualmente y levantémonos
a la orden de Dios. Porque si no despertamos, si no nos levantamos a la orden de Dios, un día el enemigo nos va a despertar, cuando ya nos haya despojado todo y nos tenga totalmente cautivos y a su antojo. Pero podemos librarnos de los objetivos del enemigo. Podemos librarnos de los planes malignos de Satanás para contra nosotros. Podemos escaparnos del castigo eterno en el infierno. Podemos escaparnos de las garras del enemigo y librarnos de todo lo que trama para contra nosotros, con la ayuda de Dios, por supuesto. Despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios, hermanos. Estamos a tiempo. Se puede todavía. No todo está perdido. Todavía podemos ganar mucho y no perder nada. Porque aún tenemos vida y tenemos oportunidad. Mientras hay vida y esperanza. Despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Isaías 61 y 2. Levántate y resplandece, que ha venido tu nombre y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, cubrirán los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mire, a muchos los va a alcanzar la oscuridad de las tinieblas, Satanás, el enemigo, los va a cautivar. Pero los que se levanten no los podrá cautivar. Los que se levanten no los podrá apresar. Los que se levanten no los podrá despojar de todo lo que Dios les ha dado. Los que se levanten podrán hasta llegar a aplastar la cabeza al mismo Satanás en el nombre de Jesucristo. Por el poder de Dios en nuestras vidas podremos vencerlo en el nombre de Jesucristo. Pero para esto tenemos que levantarnos espiritualmente. Levantarnos en profunda oración y dejar el profundo sueño. Levantarnos en profundo ayuno y dejar el profundo sueño. Levantarnos en profundidad, en profundizarnos demasiado en la palabra de Dios y llenarnos de ella. Y dejar todo sueño espiritual. Llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Y vivir ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y así pudiéramos decir con toda seguridad: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortaleza del enemigo. Y no solamente serán palabras, será toda una realidad. Porque aunque el enemigo venga con fuerte río, el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Y a nosotros nos dará la victoria. Porque Dios nos dará la victoria. Porque Dios está y estará siempre con nosotros. Como un poderoso gigante. Dijo el profeta Isaías: jurado por Dios, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Toda arma fabricada contra ti no prosperará. Esta es la heredad de los siervos de Jehová. De aquellos que le creen, que le aman, que temen su nombre y que se levantan y que se visten de la verdad de Dios. Esta es su heredad, de ser victoriosos ante sus enemigos. Hermanos, hermanas, despertemos espiritualmente y levantémonos a la orden de Dios. No esperemos que el enemigo nos despierte ya acabados totalmente, no. Si ahora despertamos, todavía tenemos mucho por lograr y mucho por ganar. Despertemos a la orden de Dios y levantémonos a la orden de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te lo mandará Cristo. Todavía Dios está a la orden de cada uno de nosotros para auxiliar, para ayudarnos, para vestirnos y armarnos de su presencia y su poder, y de ayudarnos y defendernos y darnos la victoria sobre todos nuestros enemigos. Hermanos, hermanas, nos dejo con este mensaje que espero que les sea y nos sea de mucha bendición y edificación
y que de verdad prestemos suma atención a este llamado, a esta invitación y a esta exhortación, no mía, sino de parte de Dios, hacia nosotros. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y les deseo una bonita madrugada. Quiero dejar hecho una oración con ustedes y por ustedes. Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nos acercamos a tu presencia para darte gracias. Gracias por tu palabra. Grábala en nuestra mente y corazón y ayúdanos a llevarla a la vida, a la práctica y a tomarla pero muy en serio. Ayúdanos, Dios mío. Tú sabes bien nuestra condición espiritual cómo está. Tú sabes si estamos dormidos o despiertos espiritualmente. Tú bien sabes si estamos de pie o sentados o acostados. Tú sabes cómo estamos espiritualmente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Si estamos o alguien está en un sueño profundo, despiértalo. Háblale más fuerte antes de que sea demasiado tarde. Y haz hasta lo último, hasta lo más para despertarnos, Dios mío, espiritualmente. Y ayúdanos a levantarnos, a ponernos de pie, a erguirnos y a vestirnos de tu armadura divina y santa y poderosa. Señor, por favor, ayúdanos, Señor. No sea que vengan las tinieblas, la oscuridad, la maldad, el enemigo con toda su maldad y pecado, y engaño, mentira y falsedad, y nos vaya a arrasar, nos vaya a cubrir. No, ayúdanos a levantarnos y a resplandecer con verdaderos luminares en el mundo. Padre mío, ayúdanos a todos los hermanos y hermanas que nos miran y nos mirarán por las redes sociales. Ayúdanos. Ojalá y todos despertáramos y nos levantáramos. Ojalá la mayoría despertáramos y nos levantáramos. Ojalá y todos tomáramos en cuenta este mensaje muy seriamente y nos alcance la bendición de Dios y no el mal del enemigo. Señor, nos encomendamos en tus manos. Especial cuidado, tu palabra la he compartido. Tu palabra la he expuesto, Padre. Haz que lleve efecto en mí y en todos los que la vayan a escuchar, Padre. Y que tú nos glorificas, obras bendecidas y edificas en gran manera por tu palabra. Y seamos todos llenos de tu presencia, de tu poder, Santo Espíritu. Y el enemigo no nos pueda robar todo lo que nos has dado. Al contrario, cada día logremos más de ti para nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Señor, vamos a dar partida a la transmisión y este momento. Señor, pero sigue estando y siendo con nosotros y en nosotros, Padre. Que vamos alertas a las expectativas. Si vinieras o nos llamaras a cuentas, estamos preparados, apercibidos para irnos contigo, Señor. A saber que así será y que hará mucho más de lo que no he alcanzado a pedir. Te damos gracias. Todo te lo pedimos para humildemente en el nombre de Jesucristo, tu Salvador, que vive y reina contigo desde hoy y para siempre jamás. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Amados hermanos, hermanas, que nos miran y nos mirarán, que Dios les bendiga. Y de todo corazón espero que este mensaje les sea de bendición, de dedicación, y que a usted le traiga mucha luz a su vida. Y ojalá y usted sea uno de los muchos o pocos que de verdad despiertan a la orden de Dios, y que de verdad se levantan espiritualmente a la orden de Dios, y que acaban ganando y ganando mucho, porque se levantaron, porque despertaron y se vistieron y revistieron del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, les deseo una vuelta y dulce madrugada, y les deseo que descansen y les deseo un dulce sueño a todos. Les saludamos a todos los hermanos de los diferentes países, los diferentes amigos en los diferentes países. Los saludos en el amor del Señor, en el nombre del Señor, y los amamos en el amor del Señor, y por eso les compartimos estos mensajes, porque queremos que usted se asegure para el reino de los cielos, para salvación, para vida eterna, y que todos juntos un día nos encontramos en el cielo y estemos en el cielo con Cristo, gozándonos para siempre y por toda la eternidad. Dios les bendiga a todos. Les deseo una vuelta madrugada de este día viernes que ya iniciamos. Dios les bendiga a todos. Y de verdad les deseo de todo corazón que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, abunde en nuestros corazones hoy, siempre y para siempre. Y preparémonos. Cristo viene. No nos olvidemos que Cristo viene. Estamos a veces esperándolo.
no nos vaya a agarrar por sorpresa. Dios le bendiga y le guarde a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén.